¿Se han fijado que Andrew Huberman nunca menciona ciertas técnicas de Carl Jung? No es casualidad. Existe un método específico que Jung desarrolló, que Huberman deliberadamente evita compartir con sus millones de seguidores. Y al final de esta historia comprenderán por qué prefiere mantener esa puerta cerrada, con llave. Pero antes de revelar lo que se esconde, debo mostrarles algo inquietante. Huberman habla de dopamina, neuroplasticidad, rutinas de sueño. Todo muy científico, muy controlado, muy seguro. Jung, en cambio, hablaba de sombras que te devoran por dentro, de fuerzas inconscientes que controlan tu vida sin que te des cuenta, de métodos que pueden libertarte completamente de la necesidad de gurús y protocolos externos. ¿Ven la diferencia? Uno te mantiene dependiente de información constante, el otro te otorga autonomía psíquica total. ¿Casualidad? Lo dudo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los gurús de la autoayuda científica modernos citan solo ciertas partes de Jung? ¿Por qué hablan de la sombra, pero nunca explican el método completo para integrarla? ¿Por qué mencionan la individuación, pero omiten las técnicas prácticas que Jung realmente usaba? La respuesta es simple y cruel. Esos métodos funcionan demasiado bien. Hacen a las personas demasiado independientes. Y las personas verdaderamente independientes no necesitan podcasts semanales, métodos diarios o gurús que las guíen. Carl Jung desarrolló algo que yo llamo protocolo de autonomía psíquica, un método que probó primero en sí mismo, luego en pacientes, y finalmente documentó en textos que la mayoría de la gente nunca leyó. Huberman lo leyó, estoy seguro, pero nunca hablará de ello públicamente, porque este protocolo no genera seguidores leales. Genera personas que ya no necesitan líderes, y eso es terrible para el modelo de negocio de cualquier influenciador. Permítanme mostrarles de qué hablo. En 1913, Jung pasó por lo que él llamó una confrontación con el inconsciente. Durante 3 años experimentó visiones, sueños lúcidos y estados expandidos de conciencia que casi lo llevan a la locura. Pero en lugar de huir o medicar esos estados, Jung hizo algo revolucionario. Desarrolló un método para dialogar directamente con esas fuerzas internas, para negociar con ellas, para integrarlas conscientemente. Lo llamó imaginación activa, pero no era meditación, no era visualización, era algo completamente diferente. Era una técnica para acceder a capas de la psique que la ciencia moderna prefiere ignorar. Capas que contienen no solo traumas y miedos, sino también recursos, talentos y potenciales que ni siquiera imaginan que poseen. Jung descubrió que cuando aprendes a dialogar conscientemente con tu inconsciente, algo extraordinario sucede. Dejas de proyectar tu poder en figuras de autoridad externas. Dejas de buscar aprobación constante. Dejas de necesitar gurús. Te conviertes en psicológicamente autónomo. Y eso es exactamente lo que Huberman no quiere que descubran, porque si supieran que pueden acceder directamente a su propia sabiduría interior, ¿por qué seguirían escuchando podcasts de 3 horas sobre métodos que otros crearon? Si descubrieran que su inconsciente contiene soluciones personalizadas para sus problemas específicos, ¿por qué pagarían por cursos que prometen fórmulas universales? Si comprendieran que pueden desarrollar su propia brújula interior para la toma de decisiones, ¿por qué dependerían de consejos externos constantes? La respuesta es obvia. No dependerían. Y es por eso que este método permanece oculto, pero Jung no lo ocultó para siempre. Dejó pistas, instrucciones detalladas, un protocolo completo.
solo que esa información está diseminada en textos densos, llenos de lenguaje técnico, que desaniman a la mayoría de las personas. Como si Jung hubiera creado un sistema de seguridad natural. Solo quien realmente quiere encontrar, encuentra. Huberman podría traducir todo esto a un lenguaje moderno. Podría crear episodios explicando paso a paso cómo practicar la imaginación activa. Podría enseñar las técnicas que Jung usaba para amplificar sueños, para dialogar con complejos autónomos, para integrar aspectos rechazados de la personalidad. Pero no lo hace. ¿Y saben lo más irónico? Huberman usa esas técnicas, estoy seguro. ¿Cómo creen que consigue producir tanto contenido original? ¿Cómo mantiene esa claridad mental constante? ¿Cómo navega decisiones complejas sin parecer ansioso o perdido? Él no depende solo de dopamina y protocolos de sueño. Tiene acceso directo a su propia sabiduría inconsciente. Sabe cómo extraer intuiciones, creatividad y dirección de capas de la psique que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. Pero prefiere venderles métodos externos, porque los métodos crean dependencia. La autonomía psíquica crea libertad, y la libertad no genera visualizaciones constantes. Ahora permítanme ser claro sobre algo. No estoy diciendo que Huberman sea malicioso. Probablemente ni siquiera se da cuenta conscientemente de lo que está haciendo. Estoy diciendo que existe un conflicto de intereses inherente entre enseñar verdadera autonomía psíquica y mantener una audiencia dependiente. Y cuando ese conflicto existe, la autonomía siempre pierde. Pero Jung no tenía ese conflicto. Él era terapeuta, no influenciador. Su objetivo era hacer a sus pacientes independientes de él, no dependientes, y por eso desarrolló métodos que realmente funcionan, métodos que te conectan directamente con tu propia fuente de sabiduría interior. Permítanme mostrarles cómo funciona en la práctica. Imaginen que se enfrentan a una decisión difícil, carrera, relación, cambio de vida, lo que sea. El modelo Huberman sugiere: analiza la información, optimiza tu biología, sigue métodos probados, confía en la ciencia. El modelo Jung sugiere algo completamente diferente. Siéntense en silencio, formulen su pregunta claramente, y luego, en lugar de pensar en la respuesta, permitan que imágenes, sensaciones o símbolos surjan espontáneamente en su mente. No fuercen, no controlen, simplemente observen. Y luego, dialoguen con esas imágenes como si fueran personas reales. Hagan preguntas, escuchen las respuestas, negocien soluciones. Parece extraño, parece no científico. Es exactamente esa reacción la que los mantiene dependientes de autoridades externas. Jung descubrió que su inconsciente contiene una sabiduría interna, una sabiduría que conoce aspectos de su vida a los que su consciente no puede acceder. Y cuando aprenden a dialogar con esa sabiduría, obtienen intuiciones que ningún método externo puede proporcionar, porque son intuiciones personalizadas, hechas a medida para su situación específica, creadas por una parte de ustedes que conoce todos los detalles, todas las sutilezas, todas las variables que ni siquiera perciben conscientemente. Este es poder real, y es exactamente el tipo de poder que los gurús modernos de la autoayuda científica no quieren que descubras, porque si lo descubres, ya no los necesitas. Jung lo llamaba función trascendente, la capacidad de la psique para crear soluciones originales a través del diálogo entre el consciente y el inconsciente. Huberman habla de neuroplasticidad, de cómo el cerebro puede cambiar y adaptarse, pero la neuroplasticidad es solo el mecanismo biológico.
La función trascendente es lo que dirige ese mecanismo, es lo que decide cómo y en qué dirección el cerebro va a cambiar. Y Jung desarrolló métodos prácticos para activar conscientemente esta función. Métodos que Huberman conoce, pero que nunca enseñará públicamente. Porque enseñar estos métodos sería como un camello enseñando a sus clientes a producir sus propias drogas. Funcionaría, pero acabaría con el negocio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jung es citado por prácticamente todos los psicólogos y neurocientíficos famosos, pero solo superficialmente? ¿Por qué mencionan conceptos como sombra e individuación, pero nunca explican los métodos prácticos que Jung desarrolló para trabajar con esos conceptos? ¿Por qué todo el mundo habla de Jung, pero nadie enseña Jung? La respuesta está en la propia naturaleza de los métodos que creó. Jung no desarrolló técnicas para resolver problemas específicos. Desarrolló métodos para activar tu propia capacidad de resolver cualquier problema. No enseñó estrategias. Enseñó cómo acceder a tu propia estrategia interior. No ofreció respuestas. Enseñó cómo hacer las preguntas correctas a tu propio inconsciente. Y esto es peligroso para cualquier industria basada en la dependencia. Imagina si todo el mundo supiera cómo acceder directamente a su propia sabiduría interior. Cómo dialogar con sus propias fuentes internas de creatividad, intuición y dirección. ¿Cuántos cursos, libros, podcasts y métodos se volverían obsoletos? ¿Cuántos gurús perderían a sus seguidores? ¿Cuántas industrias enteras entrarían en colapso? Jung lo sabía, y por eso fue cuidadoso sobre cómo compartir sus métodos. Él no quería crear una religión basada en sus técnicas. Quería que cada persona desarrollara su propia conexión directa con su sabiduría interior. Él no quería seguidores, quería personas autónomas, y lo consiguió. Los pacientes que realmente aplicaron los métodos de Jung no se convirtieron en junguianos, se convirtieron en ellos mismos, versiones más completas, integradas y autónomas de sí mismos. Dejaron de buscar gurús, porque descubrieron que llevan su propio gurú interior. Ahora puedes estar pensando, si estos métodos son tan poderosos, ¿por qué Jung no los hizo más accesibles? ¿Por qué escribió de una forma tan compleja? La respuesta te sorprenderá. Jung descubrió que los métodos de transformación psicológica profunda solo funcionan cuando la persona está genuinamente preparada para la autonomía. Si todavía quieres respuestas fáciles, fórmulas listas y protocolos externos, no podrás aplicar las técnicas de Jung eficazmente, porque estas técnicas exigen que asumas la responsabilidad total por tu propia transformación. Exigen que dialogues directamente con partes de ti mismo que quizás prefieras ignorar. Exigen que cuestiones no solo tus creencias, sino todo el sistema de dependencia psíquica que la sociedad moderna ha creado. Jung hizo que sus métodos fueran difíciles de encontrar porque solo funcionan para quienes realmente quieren encontrarlos. Y es por eso que Huberman nunca hablará de ellos. Porque explicarlos sería como explicarle a alguien cómo dejar de necesitar explicaciones. Sería como enseñar independencia a personas que todavía quieren una dependencia cómoda. Sería como dar autonomía a quienes todavía prefieren ser guiados. Y eso no funciona, no puede funcionar. La verdadera autonomía psíquica solo se puede conquistar, nunca se da. Jung lo sabía. Huberman también lo sabe. La diferencia es que Jung creó métodos para quienes quieren conquistar. Huberman creó contenido para quienes quieren seguir siendo guiados. Y no hay nada malo con ninguna de las dos aproximaciones. El problema surge cuando estás preparado para la autonomía, pero sigues consumiendo contenido hecho para la dependencia. Cuando estás preparado para encontrar tus propias respuestas,
pero sigues buscando respuestas externas. Cuando estás preparado para confiar en tu propia sabiduría interior, pero sigues delegando decisiones importantes a métodos creados por otros. Es en ese momento que necesitas lo que Jung realmente desarrolló. Y es en ese momento que te das cuenta de por qué Huberman mantiene ciertas puertas cerradas. Pero aquí está lo que él no esperaba. Jung dejó llaves. Llaves escondidas en textos que pocos se toman la molestia de leer completamente. Métodos documentados que funcionan independientemente de cualquier gurú o figura de autoridad externa. Y ahora vas a descubrir exactamente cómo usarlas. Haz una pausa por un momento. Respira profundamente, porque lo que voy a enseñarte ahora no se puede desaprender. Una vez que comprendas cómo acceder directamente a tu propia sabiduría interior, nunca más podrás fingir que necesitas a otros para guiarte. Esta puerta, una vez abierta, ya no se cierra. Jung llamó a su método principal imaginación activa, pero este nombre confunde a la gente. No es imaginación en el sentido de fantasía o ensoñación. Es una técnica específica para establecer una comunicación consciente con partes autónomas de tu psique, partes que normalmente operan fuera de tu conciencia, pero que influyen en tus decisiones, tus miedos, tus deseos y tus limitaciones. Jung descubrió que estas partes tienen personalidades propias, agendas propias, sabiduría propia, y cuando aprendes a dialogar con ellas conscientemente, dejan de sabotearte y comienzan a ayudarte. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Primero, necesitas entender algo fundamental. Tu mente no es una unidad única, es un ecosistema de personalidades parciales. Existe una parte de ti que quiere seguridad, otra que quiere aventura, una que busca aprobación, otra que desprecia las convenciones. Normalmente, estas partes pelean entre sí en tu inconsciente. Una sabotea los planes de la otra. Una crea ansiedad cuando la otra intenta actuar. ¿El resultado? Conflicto interno constante, autosabotaje, decisiones que nunca se mantienen. Jung descubrió que cuando traes estas partes a la conciencia y permites que dialoguen abiertamente, encuentran soluciones creativas que benefician a todas. Esto no es psicología teórica, es ingeniería psicológica práctica. Aquí está el protocolo exacto que Jung desarrolló. Paso 1. Identifica un conflicto interno específico, algo que quieres hacer, pero siempre saboteas, algo que sabes que deberías cambiar, pero nunca lo consigues. Paso 2. Siéntate en silencio y formula una pregunta clara sobre este conflicto. No una pregunta retórica, una pregunta genuina, a la que deseas una respuesta real. Paso 3. Cierra los ojos y permite que imágenes, sensaciones o incluso voces surjan espontáneamente en respuesta a tu pregunta. No fuerces nada, no controles. Simplemente observa. Paso 4. Y aquí está la parte que Huberman nunca menciona. Dialoga con esas imágenes como si fueran personas reales. Si surge la imagen de un niño asustado, pregúntale por qué tiene miedo. Si aparece una figura de autoridad, cuestiona qué quiere de ti. Si emerge un animal salvaje, descubre qué representa. Paso 5. Escucha las respuestas. No analices, no juzgues, simplemente escucha. Descubrirás que estas figuras tienen cosas sorprendentes que decirte, perspectivas que tu consciente nunca consideró, soluciones que combinan aspectos aparentemente contradictorios de tu personalidad. Paso 6. Negocia. Encuentra maneras de honrar las necesidades de todas las partes involucradas. La parte que busca seguridad no necesita sabotear la parte que busca crecimiento.
Pueden trabajar juntas si facilitas el diálogo. Este es el método que Jung usó para integrar su propia psique, el mismo que enseñó a pacientes que se volvieron completamente autónomos, y es el mismo método que puedes usar para resolver cualquier conflicto interno, tomar cualquier decisión difícil o acceder a recursos creativos que ni siquiera sabías que poseías. Pero hay más. Jung descubrió que cuando practicas este método consistentemente, algo extraordinario sucede. Desarrollas lo que él llamó función trascendente, la capacidad de generar soluciones originales para problemas que parecen imposibles, la habilidad de encontrar terceras opciones cuando aparentemente solo existen dos malas, la competencia para transformar conflictos destructivos en tensiones creativas. Esto no es misticismo, es tecnología psicológica avanzada. Huberman habla sobre hackear tu biología para optimizar el rendimiento. Jung desarrolló métodos para hackear tu psicología y acceder a recursos que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. La diferencia: los métodos de Jung te hacen independiente. Los de Huberman te mantienen dependiente de inputs externos constantes. ¿Quieres un ejemplo concreto de cómo funciona esto? Supongamos que enfrentas una decisión profesional difícil. Quedarte en un trabajo seguro o arriesgarte con un negocio propio. El enfoque de Huberman sería: analiza los datos, consulta a expertos, crea un protocolo de toma de decisiones, optimiza tu estado neurológico para una mayor claridad mental. El enfoque de Jung sería completamente diferente. Te sentarías en silencio y permitirías que emergieran figuras que representen diferentes aspectos de esta decisión. Tal vez aparezca un ejecutivo conservador con traje, representando tu necesidad de seguridad. Tal vez surja un artista rebelde, simbolizando tu deseo de libertad creativa. En lugar de dejar que estas partes luchen en tu inconsciente, facilitarías un diálogo consciente entre ellas. El ejecutivo explicaría sus preocupaciones legítimas sobre la estabilidad financiera. El artista compartiría su visión sobre la realización personal y la autenticidad. Y entonces, a través de este diálogo, emergería una tercera opción, una solución creativa que honra tanto la necesidad de seguridad como el deseo de libertad. Tal vez un modelo híbrido, quizás una transición gradual, tal vez un enfoque completamente nuevo que tu consciente nunca consideró. Esto no es fantasía. Es como Jung tomaba sus propias decisiones importantes. Es como ayudaba a sus pacientes a resolver conflictos que parecían imposibles. Y es exactamente el tipo de método que Huberman nunca enseñará, porque te enseñaría a no necesitar más consejos externos. Pero hay un aspecto aún más poderoso de este método. Jung descubrió que cuando practicas la imaginación activa regularmente, comienzas a acceder a lo que él llamó sabiduría colectiva, intuiciones que van más allá de tu experiencia personal, soluciones que parecen provenir de una fuente de conocimiento más amplia. No estoy hablando de nada sobrenatural. Estoy hablando de acceder conscientemente a patrones de información que tu cerebro procesa inconscientemente. Tu cerebro registra millones de detalles que tu consciente no percibe. Conexiones sutiles, patrones emergentes, posibilidades latentes. Cuando aprendes a dialogar con tu inconsciente, obtienes acceso consciente a este procesamiento de información de un nivel más profundo. Es como tener un consultor interno que analizó todos los datos disponibles y puede ofrecer perspectivas que tu mente consciente no podría generar por sí sola. Jung llamaba a esto sabiduría del sí mismo, el sí mismo con mayúscula.
La inteligencia organizadora central de la psique, Huberman habla sobre cómo el cerebro integra información. Jung desarrolló métodos para acceder conscientemente a los resultados de esa integración. La diferencia es que las intuiciones de Jung provienen del interior. Las de Huberman dependen de información externa constante. Y aquí hay algo que te sorprenderá. Jung descubrió que cuanto más usas estos métodos, menos los necesitas. Porque desarrollas una conexión directa y continua con tu sabiduría interior. Dejas de tomar malas decisiones porque tu intuición se vuelve calibrada y confiable. Dejas de sabotearte porque todas las partes de tu psique están alineadas. Dejas de buscar gurús porque descubres que llevas tu propia fuente de orientación. Es exactamente lo opuesto al modelo de negocio de cualquier gurú de la autoayuda científica moderno. Huberman necesita que sigas teniendo problemas que resolver. Necesita que sigas buscando métodos y optimizaciones. Necesita que permanezcas dependiente de inputs externos. Jung creó métodos que resuelven la necesidad misma de resolver problemas externamente. ¿Quieres saber la verdad sobre por qué Huberman nunca enseñará esto? Porque funcionaría. Y las personas que desarrollan una verdadera autonomía psíquica dejan de consumir contenido sobre desarrollo personal. Dejan de buscar hacks y protocolos. Dejan de seguir gurús. Dejan de necesitar la búsqueda constante de aprobación. Se convierten en fuentes de sabiduría para sí mismas. Y eso es terrible para cualquier industria basada en mantener a las personas buscando respuestas externas. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. Jung descubrió que cuando desarrollas una verdadera autonomía psíquica, automáticamente te vuelves menos manipulable. Dejas de ser influenciado por el marketing emocional. Dejas de buscar soluciones mágicas. Dejas de proyectar autoridad en figuras de autoridad externas. Desarrollas lo que Jung llamó discernimiento interior, la capacidad de distinguir entre sabiduría genuina y manipulación sofisticada. Y esto es peligroso para cualquier sistema basado en la influencia y la persuasión. Imagínese, si todo el mundo desarrollara esa capacidad. Si todos supieran cómo acceder a su propia sabiduría interior y distinguir entre una guía genuina y la manipulación comercial, ¿cuántas industrias quebrarían? ¿Cuántos modelos de negocio se volverían obsoletos? Jung no solo estaba desarrollando métodos terapéuticos, estaba creando herramientas de liberación psíquica, y es por eso que estos métodos permanecen ocultos. No porque sean ineficaces, porque son demasiado eficaces. Ahora, permítame enseñarle una variación avanzada de este método. Algo que Jung desarrolló para situaciones donde necesita intuiciones sobre cuestiones complejas o decisiones importantes. Él lo llamaba la confrontación con la figura de la sabiduría interior. Así es como funciona. Usted formula una pregunta importante sobre su vida, algo que realmente importe, no algo trivial. Luego, en un estado de imaginación activa, usted permite que emerja una figura que represente la sabiduría. Puede ser un anciano, una figura religiosa, un animal sabio, o incluso una versión más vieja y sabia de usted mismo. Usted le hace su pregunta a esta figura y escucha atentamente la respuesta. La respuesta generalmente viene en forma de símbolos, metáforas o historias, no en consejos directos. Y aquí está el aspecto más poderoso. Esta figura frecuentemente ofrece perspectivas que su consciente nunca consideraría, porque representa una integración inconsciente de toda su experiencia de vida, todo su conocimiento adquirido y todos los patrones que usted percibió, pero nunca procesó conscientemente. Es como tener acceso a un consultor,
que conoce aspectos de su situación que usted mismo no percibió conscientemente. Jung usaba esta técnica para sus propias decisiones importantes y documentó resultados extraordinarios, intuiciones que cambiaron completamente su comprensión de situaciones complejas, soluciones creativas que combinaban aspectos aparentemente incompatibles, orientaciones que resultaron correctas años después. Esto no es imaginación ni fantasía. Es un método sistemático para acceder al procesamiento de información de nivel inconsciente. Y es exactamente el tipo de método que Huberman nunca mencionará. Porque si usted supiera que puede acceder directamente a su propia sabiduría interior para cualquier situación, ¿por qué seguiría buscando respuestas en podcasts y protocolos? Si usted descubriera que lleva dentro de sí una fuente confiable de orientación personalizada, ¿por qué dependería de gurús externos? La respuesta es obvia. Usted no dependería, y es por eso que esta puerta permanece cerrada. Pero Jung dejó las llaves, y ahora usted sabe dónde encontrarlas. La pregunta es, ¿está preparado para usarlas? Porque una vez que usted abre esa puerta, nunca más podrá fingir que necesita que otros tomen decisiones importantes por usted. Una vez que usted desarrolla confianza en su propia sabiduría interior, nunca más podrá delegar su autonomía a figuras de autoridad externas. Una vez que usted aprende a dialogar conscientemente con todos los aspectos de su psique, nunca más aceptará los conflictos internos como normales o inevitables. Esta transformación es irreversible y quizás sea exactamente por eso que Jung hizo sus métodos difíciles de encontrar, no para protegerlos de personas que no estaban preparadas, sino para proteger a las personas que no estaban preparadas de ellos. Porque la verdadera autonomía psíquica conlleva responsabilidades que no todos quieren asumir. La responsabilidad de tomar sus propias decisiones, sin culpar a otros por los resultados. La responsabilidad de desarrollar su propia filosofía de vida, en vez de adoptar ideologías prefabricadas. La responsabilidad de convertirse en la autoridad final sobre su propia existencia. Esto asusta a mucha gente. Es más fácil seguir métodos creados por otros. Más cómodo tener gurús a quienes culpar cuando las cosas salen mal. Jung lo sabía, y por eso solo compartía sus métodos con personas que genuinamente querían autonomía. Huberman también lo sabe, y por eso solo comparte métodos que mantienen a las personas dependientes de la orientación externa. No hay juicio aquí. Ambas aproximaciones sirven a propósitos diferentes para personas en etapas diferentes. El problema surge cuando usted está listo para la autonomía, pero continúa consumiendo contenido hecho para la dependencia. Cuando usted está listo para confiar en su propia sabiduría, pero continúa buscando autoridades externas. Cuando usted está listo para ser completamente responsable de su propia vida, pero continúa esperando que otros le digan cómo vivir. Si usted ha llegado hasta aquí, probablemente está listo para descubrir que siempre ha tenido acceso directo a la sabiduría que buscaba en otros, listo para comprender que su psique contiene recursos más poderosos que cualquier protocolo externo, listo para convertirse en la autoridad final sobre su propia transformación. Jung desarrolló las herramientas, documentó los métodos, dejó instrucciones detalladas. Huberman conoce estas herramientas, usa estas herramientas, pero nunca las enseñará públicamente. Porque enseñar verdadera autonomía psíquica sería como enseñar a sus clientes a que ya no lo necesiten, y eso no es un modelo de negocio sostenible para influenciadores.
pero puede ser el comienzo de su verdadera libertad psicológica. La elección, como siempre, es suya. Usted puede continuar buscando respuestas externas a preguntas que solo usted puede responder, o puede usar las llaves que Jung dejó para abrir la puerta que Huberman prefiere mantener cerrada, la puerta que lleva directamente a su propia sabiduría interior, la puerta que, una vez abierta, hace que todas las demás sean innecesarias.